Buenas, mi nombre es Eduardo Ramírez, ID 1086-078, y en este momento estaré hablando sobre el capítulo 17, llamado Durabilidad, Oxidación, Corrosión y Degradación de la materia de selección de materiales, asignación número 3. Primero, comencemos a hablar sobre qué es la oxidación. La oxidación es un fenómeno en el cual un elemento compuesto se une con el oxígeno, aunque rigurosamente hablando, la oxidación como tal se refiere al proceso químico que implica la pérdida de electrones por parte de una molécula, átomo o ion, y ya cuando esto ocurre decimos que la sustancia ha aumentado su estado de oxidación. El estado más estable de la mayoría de los elementos es como óxido, y cabe destacar que la corteza terrestre está compuesta casi en su totalidad por óxidos simples y complejos. Aquí podemos ver la medición de tasas de oxidación, como podemos ver en la foto. Las tasas de oxidación de los metales se miden con una hoja delgada del material para dar mucha superficie, ya que se mantiene la temperatura T mayor, T mayúscula, durante un tiempo creciente T, y la ganancia o pérdida de peso, delta M, es medido. Aquí, como podemos ver en la foto, podemos ver la ganancia del peso lineal, la ganancia parabólica y la pérdida lineal. Y podemos ver cómo se menciona en el libro que si el óxido se adhiere al material, la muestra gana peso de forma lineal o parabólica en el tiempo t, y si en cambio el óxido es volátil, la muestra pierde peso linealmente con el tiempo. Hablemos un poco sobre la inflamabilidad. La inflamabilidad es un porcentaje que se le asigna a los productos respecto a la característica que tienen de quemarse o prenderse mientras están expuestos a flamas o llamas. Un ejemplo es cuando se prende fuego el combustible. La inflamabilidad se puede caracterizar con el índice de oxígeno limitante o LOI, que dicho índice es la concentración de oxígeno porcentual necesario para mantener una combustión constante, como se pueden ver en la foto. La inflamabilidad por clasificación de materiales. Aquí podemos ver primero con los metales, que si se despertan con un polvo fino, son potencialmente combustibles, pero la inflamabilidad a granel normalmente no es un problema. Con las cerámicas y los vidrios, este no es inflamable, y los polímeros son inherentemente inflamables dependiendo del grado de temperatura el cual se encuentre. Podemos ver una tabla realizada por Underwriters Laboratory del índice de oxígeno o LOI, y mientras más va incrementando, se le hizo la prueba a un pedacito de polímero de 1.6 milímetros, y podemos ver que si dice HB es que se quemó horizontalmente, y si dice B corta es que se quemó verticalmente, y el estado de inflamabilidad dependiendo de incremento de temperatura. La fotodegradación. La fotodegradación es la descomposición de materiales en otros más simples debido a la exposición a la luz. Normalmente, como se le llama o como se refiere, como se le busca, es como la acción combinada de la luz solar y el aire. Esto no se aplica a la forma en que los materiales pueden envejecer o degradarse a través de la luz infrarroja o el calor, pero sí incluye la degradación en todas las bandas de ondas de luz ultravioleta. Por ejemplo, no es necesario que se le prenda fuego a los polímeros para que se oxiden. El efecto solución de la fotodegradación, primero vemos el efecto que puede provocar esto, como se ve en la foto, y es que polímeros y elastómeros envejecen cuando se exponen a la luz, particularmente a los rayos ultravioleta, y al oxígeno, lo que provoca pérdida de resistencia, rigidez y tenacidad, de coloración y pérdida de brillo. Solución a esto. Esto se contrarresta con aditivos como antioxidantes, estabilizadores de luz y agentes blanqueadores fluorescentes. Pasemos a la parte de los mecanismos de oxidación. La rapidez de oxidación de la mayor parte de los metales a temperatura ambiente es bastante lenta para ser un problema de ingeniería, ya que este podría ser productivo para defender los metales de otro tipo de corrosión. No todos los óxidos crecen con cinéticas parabólicas, como hemos visto, ya que aquellos que muestran un aumento de peso lineal lo hacen, porque el óxido que se forma no es compacto, pero tiene grietas o desconchados debido a un cambio de volumen excesivo, dejando la superficie fresca continuamente expuesta al oxígeno, como podemos ver el resultado de la foto. Aquí podemos ver una clasificación, los mecanismos de óxido. Primero vemos el crecimiento por difusión de metales y conducción de electrones, como el óxido crece en la superficie, y el otro el crecimiento por difusión de oxígeno en huecos, que crece en la interfaz. Esta parte es importante sobre la fabricación de materiales que resistan la oxidación. Hay 3 puntos en específico sobre lo mismo.
Y es que primero que sea menos oxidable, una forma de proporcionar protección a altas temperaturas es recubrir metales como hierros fundidos, aceros o aleaciones de níquel con un recubrimiento de óxido. Un ejemplo que podemos ver al lado es un tirador de basura hecho de hierro fundido con un recubrimiento de óxido. Después que sea menos inflamable, al aplicar retardantes de llama, funcionan de dos maneras, y es que algunos eliminan los radicantes libres, atándolos de forma inofensiva, retardando o apagando la reacción de combustión, y otros trabajan creando una capa protectora de vapor de agua entre el polímero sólido y los productos de descomposición gaseosos, limitando la transferencia de calor y enfriándolo y reduciendo la pirolización. Un ejemplo que podemos dar es el hilado retardario de 100% de la tela de algodón teñido, que es un material que no es inflamable. Y finalmente está los menos fotodegradables, que al aplicar absorbentes ultravioleta como benzofenona y así, estos actúan absorbiendo preferentemente la radiación ultravioleta y sigue lo que la ley de Bert-Lambert establece, que la cantidad de radiación ultravioleta absorbida aumenta con el aumento de la redundancia del espesor de la muestra y concentración del estabilizador, que podemos ver un ejemplo de un absorbente ultravioleta. También, como dice en el libro, están los estabilizadores de amina impedida, HALS, que son una forma más eficaz de estabilizar contra la degradación inducida por la luz de la mayoría de los polímeros. Esta no solo es radiación ultravioleta, pero actúan para inhibir la degradación del polímero. Su eficiencia y longevidad se deben a un proceso cíclico en la que la HALS se regenera en lugar de consumirse, y estas concentraciones bajas son suficientes para dar una buena estabilización de la misma. Hacemos aquí a la parte de la corrosión. La corrosión, como podemos ver en la siguiente imagen, no es más que una reacción química óxido-reducción, producto de la unión del metal con el oxígeno. O en otras palabras, este es un deterioro observado en un objeto metálico, tanto metales puros como aleaciones del mismo, a causa de alto impacto electroquímico de carácter oxidativo, y la velocidad degenerativa de dicho material dependerá de la exposición al agente oxidante, la temperatura presentada, si se encuentra expuesto a soluciones salinizadas y, por último, de las propiedades químicas que poseen estos agentes metálicos. El proceso de corrosión es totalmente espontáneo y natural. También puede presentar este proceso en materiales que no sean metálicos, como podemos ver en la foto, el procedimiento. Y en esta intervienen tres factores principales, que son la pieza manufacturada, el ambiente del agua y a través de una reacción electroquímica. El proceso de corrosión en el ánodo y cátodo, podemos ver que en el ánodo, en la parte de oxidación, podemos ver su nomenclatura y cómo actúa. Igualmente en el cátodo, reducción. Y en la foto podemos ver los flujos de electrones, el flujo de cationes y cómo actúan en el proceso de corrosión. Los mecanismos de corrosión, hablemos de cuatro específicos, son el ácidos, alcalinos, agua y solventes orgánicos. Primero con el ácido, dado su pH bajo, son altamente corrosivos en contacto con los metales. El alcalino, dado su pH alto, desecan en la materia orgánica de forma extrema. En el agua causa corrosión si hay presencia de oxígeno según el material. La cantidad de oxígeno puede presentar o afectar al proceso corrosivo. Un ejemplo que podemos dar sobre esto es que en los metales férricos, a mayor cantidad de oxígeno, más rápida es la corrosión, y en los solventes orgánicos, estos son agentes corrosivos. Sin embargo, los metales, las cerámicas y los vidrios son en gran parte inmunes a ellos, y algunos polímeros pueden tolerar algunos líquidos orgánicos. Aquí se presenta el potencial de reducción estándar, que establece que cada metal posee su propio potencial característico, lo que causa que cada uno se comporte de manera diferente dependiendo de la situación. Que podemos ver un ejemplo de una nomenclatura que se produce a través de esto, la ionización, y una tablita con metales reactivos de la potencial de reducción estándar y de cuando es una corrosión húmeda usual o cuando no es posible que se dé esta corrosión húmeda. Aquí se trajo un pequeño caso de análisis, el cual menciona que si dos metales, hierro y cobre, por ejemplo, están conectados entre sí en una celda, como se ve en la siguiente imagen, cada uno con una diferencia de potencial igual a su separación entre ellos. El potencial de corrosión del hierro de 0.44 negativo voltios difiere del potencial del cobre, que es 0.34 voltios por 0.078 voltios. Así que podemos mencionar y podemos concluir que si no influye la corriente de la conexión voltímetro, esta registrará la diferencia. Esta es una celda de corrosión bimetálica.
El potencial de corrosión es el potencial al que cae el metal en relación con un estándar de hidrógeno. Otros casos que podemos ver es una celda bimetálica que contiene agua pura en la que se puede disolver el oxígeno, y la otra es una celda de corrosión creada por el acceso diferencial al oxígeno. Aquí podemos ver una parte importante que es la corrosión selectiva. Esta menciona que a menudo la corrosión húmeda, en lugar de ser uniforme, se produce de forma selectiva. Cuando lo hace, puede provocar fallos más rápidamente de lo que sugeriría la velocidad uniforme. En este momento estaremos viendo 5 casos de estos mecanismos localizados. Primero hablemos sobre la corrosión intergranular. Esta se produce porque los límites de los granos tienen propiedades químicas que difieren de las del grano, porque la falta de atención allí da a los átomos una mayor energía. Está la corrosión por picaduras, que es un ataque preferencial que puede ocurrir en las rupturas de la película de óxido natural sobre los metales o en los compuestos precipitados en ciertas aleaciones, como podemos ver en la foto de cada una. Está el ataque galvánico, que a nivel microestructural aparecen aleaciones con una microestructura bifásica formada por granos alternativamente de una composición y de otra, como podemos ver en la foto. El agrietamiento por corrosión bajo tensión, que es una corrosión acelerada localizada en las grietas de los componentes cargados. La tensión rompe la película protectora de óxido y energía elástica en y cerca de la punta de la grieta estimula el ataque ahí mismo. Algunos ejemplos de estos son el latón de amonia, acero dulce en sosa cáustica, algunas aleaciones de aluminio y titanio en agua salada. Y finalmente está la fatiga por corrosión, que se refiere a la velocidad acelerada a la que crecen las grietas por fatiga en un entorno corrosivo. El límite de resistencia de algunos aceros en agua salada que se reduce en un factor tan grande como 4, como puedo ver en la foto. La tasa de crecimiento de grietas por fatiga también aumenta a un nivel que es mayor de la suma de las tasas de corrosión y fatiga cuando actúan juntas. Finalmente, vamos a ver un poco cómo podemos combatir la corrosión. Aquí hay algunos puntos específicos de cómo podemos combatirla. Primero, realizando recubrimientos pasivos o activos, utilizando inhibidores anódicos o catódicos y realizando un mantenimiento preventivo y reemplazos regulares. Aquí hay un ejemplo de una empresa que buscó el material, un azulejo para techos UPVC, que son resistentes a la corrosión. Y ahí se puede ver un ejemplo de cómo se combate la corrosión. También, y muy importante, está el combate de la corrosión específicamente en el diseño de materiales. Y que al diseñar materiales para resistir la corrosión, confiamos en la capacidad de algunos de ellos, como cromo, aluminio, silicio y titanio, para formar una película protectora que se adhiere fuertemente a la superficie, utilizándolo como elementos de aleación y dar protección a otros metales. Alternativamente, los metales pueden protegerse revistiendo sus superficies con una película de polímero o cerámica resistente a la corrosión, que podemos ver unos cubiertos hechos de titanio para evitar la corrosión y combatir. Esto fue todo, espero que hayan aprendido mucho y muchas gracias por su atención.